Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Supongo que a estas alturas ya todos escucharon esta canción que aún está sonando por todas partes. Que empieza a ser un poco molesto escucharlo a todas horas. Pero que es impresionante el alcance que tuvo. Estoy hablando de esta canción de Quevedo con Bizarrap. Quédate, creo que se llama. Bueno, no sé si ni siquiera si tenga un nombre, pero supongo que así lo pueden encontrar. Creo que tiene nombre por el número de sesión de Bizarrap, ¿no? Es impresionante porque estuvo en un tiempo, me parece que entre las canciones más escuchadas en Spotify en español en el mundo. Y bueno, creo que no solamente en español, sino o sea, la canción más escuchada hacia secas en el mundo. O sea que un productor que es prácticamente independiente, que no hace mucho, yo creo que no tiene ni 3 años, no sé, tiene muy poco tiempo que empezó a hacer, digamos, música ya de manera profesional, tenga estos alcances. O sea, es impresionante lo que ha logrado este chavo. Y bueno, estoy hablando de Bizarrap, obviamente, ¿no? Claro, no, sin demeritar a todos los músicos con los que colabora, pero prácticamente se ha convertido en el rey Midas de la escena del rap y del trap en los jóvenes. Prácticamente el que colabora con él se hace súper famoso. Y digo, no es por demeritar, ¿no? O sea, obviamente ya tienen una fanbase todos estos músicos. Y bueno, también de repente llama uno que otro que ya es famoso. Pero, pues sí, o sea, este chavo Quevedo, supongo que en su país, y digo, dentro de los que estaban metidos, los que les gustaba ese tipo de música, pues lo conocían. Pero pues de eso a que se escuche en todas partes, pues sí es impresionante, ¿no? Y les digo, supongo que también saben que, o sea, Bizarrap, a pesar de que no se limita, aunque su nombre lo diga así, se limite a hacer rap, digamos que incursiona también en otro tipo de géneros. Claro que están más o menos relacionados, ¿no? El trap, el reggaetón. Aunque también lo interesante es cómo mezcla la música electrónica en sus producciones. Y digo, a lo mejor saben que él inició, como muchos de los raperos, inició, digamos, relacionado con el mundo del freestyle y de estas rap battles, de las batallas de gallos, le llaman en español. Estas batallas de freestyle. Por lo menos por donde yo lo conocí, empezó haciendo videos como cómicos relacionados con batallas de freestyle. Y bueno, ahí poco a poco empezó a hacer sus propios beats, sus propias composiciones. Y bueno, ya empezó con lo que después llegaría a ser, pues sí, o sea, el último video que sacó con Quevedo, que llegó a prácticamente todo el mundo con estas sesiones de Bizarrap, ¿no? Pero menciono esto de que inició, digamos, relacionado con el mundo del freestyle, porque bueno, de hecho, así como prácticamente inician la mayoría de los que se dedican después a hacer, digamos, una carrera musical dentro del rap, el hip hop. Y bueno, creo que ha alcanzado su nivel más alto, por lo menos en México. No sé si ha llegado al nivel más alto de popularidad. Bueno, México, América Latina, España. No sé si ya vayan de bajada un poco. Me da la impresión de que puede que ya, digamos, ya haya pasado ese pico de popularidad. Las batallas de
de gallos, estos batallas de freestylers. Pero aún así, o sea, todo esto que tiene que ver con el mundo del hip hop, del reggaetón, pues todavía sigue muy fuerte. Pero les decía, prácticamente la mayoría de los raperos se entrenan haciendo freestyle. Y bueno, algunos de ellos pues participando en estas batallas de freestyle, batallas de gallos, que independientemente de lo que se puedan decir, que bueno, uno de los aspectos que muchos defienden acerca de, digamos, de todo el contenido agresivo que está incluido en que rodea, digamos, al hip hop, y en particular a esta batalla de gallos, que pues no es otra cosa, digamos, que insultarse de manera ingeniosa. Pues una muy buena alternativa a la violencia física, una muy buena válvula de escape para todas estas personas que al fin y al cabo salen de entornos marginados. Y es interesante ver cómo se ha desarrollado esta cuestión del freestyle, que hay personas ganando mucho dinero, que estos artistas, estos chavos, pues sí, hacen prácticamente un trabajo de eso, y que deriva en que, digamos, para los más conservadores, desde un punto de vista decir como, ¿y esto para qué sirve, no? ¿Qué utilidad tiene además de insultarse? Pues bueno, he visto por ejemplo muchos videos derivados de este tipo de batallas donde analizan, digamos, ya de manera un poco más, no quisiera decir seria, pero bueno, vamos, digamos, enfocada más al lenguaje y cómo utilizan estas personas el lenguaje, que es precisamente a mí lo que me llama la atención digamos, del freestyle en particular, pero digamos de toda el rap en general, de cómo utilizan el lenguaje, de cómo juegan con las palabras. Y claro, el freestyle tiene, estas batallas de freestylers tienen el ingrediente adicional, que es lo que lo hace espectacular, pues que es improvisación. Y al fin y al cabo es una muy buena manera de entrenar de estas personas, de estos raperos, haciendo freestyle, de manera de entrenar, digamos, la ritmicidad, entrenar la métrica, entrenar la rima, entrenar el oído, como le dicen ellos, para después, bueno, desarrollar una carrera, digamos, ya escribiendo canciones más, de manera más sistemática, más formal. Y bueno, basta poner el ejemplo de uno de los casos más famosos de estos raperos que iniciaron, digamos, en estas batallas de raperos, de freestylers, que es lo que después vendría a que ayudaría mucho a popularizar esta escena, que es Eminem con su película 8 Mile. Precisamente trata de eso, ¿no? Y a pesar de que esa película, digamos que inspiró o interesó a muchos chavos a incursionar en esta cuestión del freestyle, bueno, en ese entonces en Estados Unidos, que es donde se inició toda esta onda, pues el hecho de que ya se haya hecho una película al respecto quiere decir que ya la escena ya estaba muy bien posicionada. Me atrevería a decir que inclusive ya está pasada de moda las batallas de freestyle en Estados Unidos. Esto ya tiene de décadas, ¿no? 8 Mile, creo que está de los 2000 es la película, ¿no? Entonces todos los niños que vieron esa película y digamos se emocionaron con esta manera de improvisar, de jugar con las palabras y bueno, de insultarse, y digamos de todo este mundo en el que se desarrolla, un mundo que digamos que resuena mucho con, yo diría, con Latinoamérica, estas zonas marginadas, zonas con violencia, pues sí, que están, digamos, muy relacionadas con el crimen, con las drogas. Entonces, pues una alternativa para muchos de ellos, pues digamos,
desahogar toda esa violencia a través de las palabras. Y claro, no podía faltar que si se empieza a popularizar, pues que las grandes corporaciones traten de sacar dinero al respecto, ¿no? Traten de sacar dinero de ello. Y que es aquí donde entra Red Bull, que se ha caracterizado por, digamos, patrocinar en primera instancia y después organizar sus propias, llamémosle ligas, sus propias, sí, pues sí, organizar sus propios eventos respecto de ciertos, digamos, disciplinas que no están tan popularizadas, como por ejemplo Sex Games, pues sí, algunos otros eventos, por ejemplo, de acrobacias en aviones. Y bueno, en este caso, pues hacer su propia competencia de batallas de freestyle, y que hoy en día yo diría que es de las más grandes, de las más importantes competencias, por lo menos a nivel de habla hispana. Y esto se los digo de manera de, digamos, de introducción al tema al que voy, que es precisamente en el año 2021. Aquí no estoy seguro del todo, pero parece ser que sí es la primera edición. Red Bull organizó en Japón su edición de Batalla de Gallos. Y fíjense el alcance que tuvo el desarrollo de la escena de estas batallas de freestyle en los países hispanohablantes, en América Latina y España, que cuando se hizo la promoción para llamar a las audiciones, cuando se ponían las promocionales para llamar a los chavos a que audicionaran para la edición 2021 de las batallas de freestyle de Red Bull, creo que está temblando. Bueno, ya pasó. Cuando les decía, cuando salían los promocionales para las audiciones de la competencia, anunciando la competencia, las imágenes que ponían, como era la primera edición en Japón, pues digamos que no tenían videos mostrando lo que ellos pretendían hacer, el tipo de eventos a los que estaban llamando a los chavos a audicionar. Y claro, ponían imágenes de eventos de batallas de gallos de Red Bull de Latinoamérica o de España. Entonces podías ver ahí a los freestylers mexicanos o de otros países de Latinoamérica, de España. Y claro, o sea, los japoneses que veían eso no entendían nada, pero pues lo que veían es que eran dos personas haciendo una batalla de freestyle con un público de miles de personas en estadios repletos, con pues todas las pantallas, con todas las luces, con el DJ, con los hosts. O sea, una escena bien posicionada, con una organización, digamos, profesional, bien planeada, donde el ganador iba, o sea, era una competencia, digamos, ya importante, y pues se puede decir que a nivel mundial. Por lo menos, si se considera habla hispana, pues sí, sería a nivel mundial. Entonces, en el video de promoción, pues sí lo anunciaban como un gran fenómeno en los países de habla hispana, y pues ellos pretendían que en Japón se hiciera algo similar. Pues sí, la primera edición fue en 2021. De hecho, casualmente este sábado, parece ser que noviembre 5 va a ser la final en Tokio de la segunda edición de la batalla de gallos Red Bull en Japón 2022. Es algo interesante porque, o sea, esto es, digamos, la segunda edición organizada por Red Bull, un evento grande,
Pero eso no quiere decir que no se haya hecho freestyle ni batallas de gallos en Japón. Que ya exista una, digamos, escena bien posicionada, competidores, pues sí que se puede decir a nivel profesional, y que inclusive, como ocurre en el caso de Latinoamérica o España, que después de hacer una carrera, digamos, en estas batallas de freestyle, pues después ya hagan su carrera musical como raperos o inclusive en otros géneros similares. De hecho, en Japón yo creo las ligas más grandes de freestyle que digamos que empezaron a tomar popularidad, a tomar importancia a partir del año 2000, yo creo. Es algo, digamos, relativamente reciente, pero de hecho es muy similar a lo que ocurrió en Latinoamérica, en España. O sea, la popularidad de Eminem con su película The 8 Mile, digamos que llamó la atención mucho a los chavos a entrarle a esta onda del freestyle, de la batalla de gallos. Entonces, por ejemplo, de estas ligas, yo creo de las más grandes, de la más popular, se llama Bazooka. Se hizo conocida, se hizo popular porque organizó una serie de competiciones para para jóvenes de preparatoria, y que inclusive fue televisada. Entonces, pues sí, eran batallas de gallos, pues muy similares a las que se dan en cualquier otra liga de Latinoamérica o de España. Por ejemplo, ahorita que se llama Ultimate MC Battle, King of Kings. So, digamos que son como las ligas más grandes en Japón de estas batallas de freestyle. Y dentro, digamos, de los MCs más conocidos que salieron de este tipo de competencias, que fíjense algo curioso, algunos de ellos, a pesar de que ya desarrollaron una carrera profesional como músicos, haciendo rap, o trap, inclusive rock o pop, aún luego de repente hacen exhibiciones de batallas de freestyle. Por ejemplo, yo creo dentro de las más conocidos está Arshte. Igual en la descripción les puedo poner los nombres porque sí, para que los busques si les interesa. Arshte tiene un grupo que se llama Creepy Nuts. Es un músico, o sea, yo creo conocido en todo Japón. Es como una especie de hip hop un tanto light, o sea, no es así como agresivo hardcore, o sea, es un tanto light, con mezclas como de pop rock. Pero él inició, digamos, su carrera dentro de las batallas de freestyle. Inclusive fue campeón de muchos de grandes eventos que se realizaron. Digamos que su popularidad empezó ahí. Y bueno, después ya formó un dúo con un DJ que se llama Matsunaga. Se me fue el nombre del DJ, pero son dos, el DJ y Arshite, forman Creepy Nuts. Y les digo, inclusive a pesar de que ya tienen su grupo bien formado, tienen sus eventos, de repente se avienta a hacer batallas de gallos de exhibición con otros MCs conocidos precisamente por lo mismo, como T. Pablo. T. Pablo también es otro que es muy conocido dentro de la escena de batalla de gallos. Karma. Zebra es un rapero muy famoso aquí en Japón. Parece que él no tuvo, digamos, es un poco ya más antaño, no le tocó tanto la cuestión del freestyle, pero aparece siempre o muy comúnmente como juez en estas competencias. Zebra. Y algo que me llama la atención de las batallas de gallos en japonés es, bueno, precisamente las diferencias que vienen propias del idioma. O sea, obviamente es muy similar. Digamos que si tú lo ves, a pesar de que no entiendes japonés, comparas con una batalla de freestyle en español, pues puedes decir, bueno, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, son dos personas ahí insultándose. Y bueno, después ya una serie de jueces determina quién ganó.
pero existen ciertas diferencias que, a pesar de que parecen sutiles, o sea, creo que nos habla. Y una persona que esté interesada, por ejemplo, en la diferencia entre diferentes idiomas, o que esté interesada en aprender idiomas, o en particular las peculiaridades del japonés, es interesante ver cómo estas personas manejan y juegan con el japonés, que claro, por ser un idioma que tiene ciertas, como digo, ciertas sí, particularidades, difiere un poco de cómo se hace freestyle en español. Claro, en estas batallas, o sea, digamos, podemos empezar hablando de las similitudes, ¿no? O sea, obviamente, pues lo que se va a juzgar en este tipo de batallas, pues obviamente es el contenido, ¿no? Si se van a insultar, pues tienen que hacer lo que digan. Tiene que ser ingenioso, gracioso, profundo, no sé. O sea, dependiendo también del contexto en el que se desarrolle la batalla, lo que se estén diciendo, ¿no? Cómo se puede responder. Obviamente, de igual manera, todo esto es improvisado, ¿no? Cómo se puede responder con una, pues sí, de manera ingeniosa a lo que te está diciendo tu oponente. Claro, digamos que el contenido es de lo más importante que se evalúa dentro de esto. Pero pues sí, no es un concurso de oratoria ni de poesía. O sea, hacer una batalla de rap, pues obviamente, a pesar de que el contenido es un punto importante, o sea, todo está, pues sí, secundario a cómo se desarrolle, ¿no? Entonces, como decía, de manera similar a cómo se desarrollan las batallas de gallos en español, pues, o sea, tiene que tener un ritmo, una métrica. Bueno, esto que se conoce como el flow, que realmente es un tanto difícil describirlo. Yo creo para las personas que estén familiarizadas. Son esas cosas que no necesitas describir si lo ves, si lo escuchas. Pero está en relación con el ritmo, cómo se hacen los cambios de ritmo, cómo maneja las personas en relación con el significado de las palabras, estas variaciones de ritmo. Sí, el manejo de la métrica y de los acentos, ¿no? Esto, digamos que hasta esto que estoy explicando, pues es muy similar. Y claro, o sea, cómo hagan el performance, cómo hagan el show, ya digamos encima del escenario, ¿no? Pero fíjense, una de las cosas que es indispensable dentro de estas batallas de freestyle en español, y que inclusive si no cumplen con este requisito, se puede decir que no, ni siquiera o sea, digamos que si los están puntuando, tendrán una puntuación muy baja. En el caso de España, pues es la rima. Digamos que prácticamente es indispensable que al final de cada frase, de cada verso, de cada barra, rime. Aquí les digo, es algo curioso, porque realmente es, yo creo, de las principales diferencias que existen a la hora de hacer freestyle en japonés. Que la rima, digamos que no es de los componentes importantes a la hora de formar su rapeo. Y digo, puede parecer, digamos, un tanto inverosímil que en español sea de suma importancia, es un requisito indispensable que los raperos rimen al soltar su contenido, y que esto no ocurra en japonés. Pero si, por ejemplo, observamos las canciones en japonés, la poesía en japonés, digamos que no es tan sorprendente que esto ocurra así. Por ejemplo, si escuchas música en japonés, pop, rock, son de ese tipo de cosas que le tienes que ir agarrando el gusto, porque suenan un poco raro. O sea, para alguien que está acostumbrado a que todas las canciones rimen,
Digo, es prácticamente indispensable que todas las canciones rimen, ¿no? Luego hasta mucho critican, por ejemplo, a Arjona, que luego no riman sus, sus versos. En el caso del japonés no es así. O sea, hay canciones que no riman, o por lo menos no riman, digamos, de la manera tradicional. Entonces suena un poco extraño. La poesía japonesa también, digamos, desde la antigüedad. En el caso del español, cuando una persona habla de poesía, automáticamente se viene a la cabeza la rima. A pesar de que ya desde hace muchísimos años que hay corrientes en las cuales ya no le dan tanta importancia a la rima, inclusive ahora, o sea, todavía cuando se hace poesía, no es raro que utilice la rima como una herramienta para, digamos, pues sí, darle belleza a las palabras. Pero bueno, sí está de más decir que la rima es un componente indispensable en la poesía, en la historia de la poesía en español, de la poesía, de las canciones, y bueno, hasta nuestros días en este caso, digamos, del rap, del freestyle. Pero en el caso del japonés, la poesía tampoco era un componente indispensable. La rima, pueden ver por ejemplo haikus, no hay rima. Otro tipo de poesía, o sea, las canciones, como les decía, no hay rima. Por lo menos no hay rima, digamos, la manera en la que entendemos nosotros, que es, digamos, la parte final de cada verso tiene que sonar similar a la parte final de otros versos, ¿no? En el caso del japonés, esto que se podría considerar como rima es, yo creo, por ejemplo, una herramienta que se utiliza en la poesía, en las canciones, y ya digamos extendiéndonos un poco más al rap, particularmente del freestyle, digamos que sería lo que conocemos en español como la aliteración. O sea, digamos, la repetición de sonidos similares o de los mismos fonemas que tienen significados diferentes. Y aquí creo que esto de la rima y de la terminación está muy relacionado con, digamos, con lo que hace particular al freestyle en japonés. Que a pesar de que no rimen, sí utilizan otro tipo de recursos, vamos, para jugar con las palabras. Como decía, esta aliteración, digamos que no se puede separar de, pues sí, las características propias del idioma. Me atrevería a decir que una de las causas de que esto ocurra así y que puede parecer una limitante, pero claro, o sea, el chiste está precisamente en sacarle la vuelta y utilizarlo como un recurso más que como una limitación al lenguaje, que es el hecho de que en japonés el número de fonemas es menor que en el español. De hecho, es considerablemente menor. Entonces eso trae como consecuencia que, digamos, que si existe el mismo número de palabras, haya una mayor cantidad de homófonos. Entonces, o sea, imagínense las posibilidades que se pueden dar al momento de improvisar en japonés en comparación del español. Pueden empezar a decir el mismo tipo de fonemas, palabras que suenen similares pero que tengan un significado diferente. Y bueno, al haber un menor número de fonemas, pues esto, las posibilidades, digamos, que se aumentan en comparación con el español. Esto, claro, está en relación también con lo que le decía hace rato, por ejemplo, de la aliteración, de esto de, pues sí, al haber un número reducido de fonemas,
pues todo empieza a sonar muy parecido. Pero claro, o sea, todo esto tiene su chiste, o sea, tiene que llevar una cierta rítmica, una métrica, o sea, todo digamos que tiene que entrar dentro del formato, de las convenciones estéticas, pues sí, del freestyle, del rap, ¿no? Al fin y al cabo, pues es música, tiene que sonar agradable al oído. Y pues estas personas se la tienen que ingeniar para pues, utilizar este número de pues, las herramientas que tienen a la mano, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un artículo acerca de hacer una comparación acerca de los diferentes idiomas que se hablan en el mundo. Y claro, pues, teniendo en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, lo que me llamó la atención es que está en relación precisamente con otro de los componentes que se toman en cuenta en este tipo de batalla de freestyle en japonés. Es la rapidez en la que se pueden decir las palabras. Entonces digo, en ese estudio se comparaba qué tan rápido se habla en diferentes idiomas. Y pues sí, de los idiomas que se habla más rápido, de las personas que hablan más rápido en el mundo, está precisamente el japonés. Y de hecho, otro de los idiomas también que se habla muy rápido es el español. Entonces fíjense, creo que no es casualidad que en estos países de habla hispana se ha desarrollado esta cuestión del freestyle, del rap, donde unos componentes precisamente hablar rápido. En el caso del japonés, digamos que esto aún tiene esa posibilidad de que su idioma sea muy fluido, muy licuescente le llaman, ¿no? O sea, que permita que se puedan hablar de manera muy rápida. Claro, también otro de las variables en este estudio que les menciono, se me fue exactamente la fuente. Ahí si puedo se las pongo en la descripción. Pero otro de los parámetros, otra de las variables que se tomaban en cuenta era la cantidad de información que se puede transmitir por unidad de tiempo. O sea, digamos, no es lo mismo hablar rápido, digamos, decir la mayor cantidad de fonemas por minuto, que pues, al fin y al cabo transmitir información, que es lo importante. Y aquí fíjense algo curioso, a pesar de que el japonés es de los que se hablan más rápido, digamos que no había mucha diferencia a nivel de la rapidez con la que se transmite la información. Pero, o sea, precisamente aquí entra el juego y aquí entra la habilidad, pues, de los raperos japoneses. O sea, de utilizar a su favor esta manera de hablar rápido. Y sí es muy, muy interesante ver cómo, o sea, la velocidad que alcanzan al empezar a hablar en estas batallas de freestyle. Claro, al ser improvisado probablemente no sea, digamos, la velocidad máxima a la que potencialmente podrían llegar. Yo creo que tenemos que ver, pues sí, canciones de rap, ya donde la persona haya practicado mucho. Pero sí, digamos que las herramientas del japonés con respecto al español son diferentes. Entonces, en la descripción les puedo poner unos links de algunos eventos importantes de batallas de gallos en japonés para que chequen las diferencias. O sea, a pesar de que no estoy seguro si existan videos, al no ser tan popular como lo es en los países de habla hispana, y fíjense, y aunque lo fuera, es difícil traducir y conservar, digamos, al 100% lo que se dice y cómo se dice en estas batallas de gallos, ¿no? Pero bueno, a pesar de que no entiendan lo que dicen estas personas, es interesante ver. Igual se pueden enfocar en los aspectos como el ritmo, la métrica, este tipo de, digamos, como les decía, a pesar de que no se rime al final, si hay ciertos patrones sonoros que se repiten, hay ciertas, digamos, maneras de embellecer sus versos, sus barras.
la rapidez con la que hacen y, bueno, claro, al fin y al cabo el show que genera, ¿no? Y a pesar de que no es una escena tan grande como en el caso de los países de habla hispana, pues sí, o sea, se puede ver que se hace también en lugares grandes, tiene una audiencia importante y pues sí se hacen eventos, digamos, de tamaño considerable, como es el caso de Red Bull. Y si tienen chance, chequen esta final en Tokio de la Red Bull Batalla de Gallos del 2022. Va a ser este sábado 5 de noviembre. Ahí tienen que checar, veanlo en internet, no me acuerdo de la hora. Y aparte por la diferencia de horarios depende de su país. Pero chequenlo. Ahí, si no, después pueden ver el 2021, está en YouTube. Supongo que también van a subir el 2022. Y pues sí, chequen esas batallas de gallos y ahí después me dicen qué onda, ¿no? ¿Qué opinan? Y claro, pues también en relación de cómo es el hip hop en general en japonés, que también tiene sus detalles interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí lo checan y me dicen después qué onda. ¿Sale? Cuídense, nos vemos, bye.